Muy buenas tardes, mi nombre es Jamily Jerez, soy estudiante de Administración de Empresas de FACES en la Universidad de los Andes. Empezaremos hablando un poco del trabajo que se ha realizado, de la infografía. El tema a exponer se trata sobre la evolución de las finanzas, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a hablar sobre la evolución de las finanzas, primero debemos entender el concepto claro de qué son las finanzas. Entonces, definimos como las finanzas en una rama de la economía que se relaciona con el estudio de las actividades de inversión, tanto en activos reales como en activos financieros y con la administración de los mismos. Es decir, en pocas palabras, las finanzas estudian cómo los agentes económicos deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gastos en condiciones de incertidumbre. Bien, teniendo un poco más en claro de lo que es el concepto de las finanzas, hablemos un poco del origen de las finanzas y lo hacemos así comenzando desde sus inicios. Pensar en el desarrollo del sistema financiero remite necesariamente a la etapa en la que las transacciones que se llevaban a cabo eran mediante trueques. En esta época solo existían en el mercado bienes reales, en el que las personas intercambiaban bienes y negociaban con granos o digamos con algunas especies. Las personas le daban mayor valor a aquellos bienes que conservaban sus características durante más tiempo, porque de esa forma digamos que preservaban su riqueza. Los ahorros estaban constituidos por estos bienes que podían conservar su valor, pero no incrementar la riqueza del dueño con el pasar del tiempo. En ese mundo sin dinero no habían activos financieros y por lo mismo no existían las inversiones financieras. Cuando el dinero fue introducido como medio de intercambio, las personas pudieron utilizarlo para adquirir otros bienes o guardarlos para intercambios a futuro. Sin embargo, sin la posibilidad de invertir este dinero, este únicamente podía guardarse para ser utilizado después, pero no generaba ningún beneficio adicional. Después surgió la posibilidad de que además de guardar dinero, invertirlo durante cierto tiempo en cambio de algún premio por esta decisión. Con la década iniciada en 1920, las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias provocaron la necesidad de mayor cantidad de fondos, impulsando el estudio de las finanzas para destacar la liquidez y el financiamiento de las empresas. La atención se centró más bien en el financiamiento externo que en la administración interna. En el The Financial Politics of Corporation en 1920, que es uno de los textos clásicos de ese periódico, reunió las ideas ya existenciales, donde introdujo nuevas ideas y sentó la pauta para la enseñanza de las finanzas durante muchos años. Hacia fines de la década se intensificó el interés en los valores, en especial las acciones comunes, convirtiendo el banquero inversionista en una figura muy especial importancia para el estudio de las finanzas corporativas del periodo. Entonces, durante la depresión de los años 30, obligó a centrar el estudio de las finanzas en los aspectos defensivos de la supervivencia, la preservación de liquidez, las quiebras, las liquidaciones y las reorganizaciones. La principal preocupación en el financiamiento externo era saber cómo un inversionista podría protegerse en este caso. Como era natural, las tendencias conservadoras dominaban, dando mayor importancia a que la empresa mantuviera una sólida estructura financiera. Los múltiples abusos cometidos con el endeudamiento, en especial las deudas relacionadas con las empresas tenedoras de servicios públicos, estas quedaron al descubierto al desplomarse muchas empresas. Estos fracasos, junto con la forma fraudulenta en que fueron tratados numerosos inversionistas, hicieron crecer la demanda de regulaciones. Estas llegaron rápidamente acompañadas de un creciente control gubernamental de los negocios. Entre los 40 y los 50, las finanzas surgieron en el enfoque tradicional que se había desarrollado durante las décadas de 1920 a 1930.
Analizaban la empresa desde el punto de vista de alguien ajeno a las mismas, como pudieran ser un inversionista, pero no ponían énfasis alguno en la toma de decisiones dentro de la empresa. Aunque el estudio del financiamiento externo seguía siendo en gran parte descriptivo, los estudiantes aprendían más sobre el análisis de los flujos de efectivo de las empresas y se hablaba más sobre la planeación y el control de estos flujos desde el interior. A mediados de la década de los 50 adquirieron papel importante el presupuesto de capital y las consideraciones relacionadas con el mismo. Después llegó la computadora. A partir de la década de los 50, sistemas complejos de información comenzaron a brindar al administrador financiero información sobre la cual tomar decisiones correctas. Se pudieron aplicar a los problemas financieros herramientas analíticas muy poderosas. Entre los años 60, las finanzas se concentran en la óptima combinación de valores, bonos y acciones y en el costo de capital. Mientras que en los 70 se concentra en la administración de carteras y su impacto en las finanzas de la empresa. Para la década de los 80 y los 90, tenemos que en los 80 se iniciaron estudios acerca de la relación que existe entre el esquema de impuestos de las empresas y el de los accionistas, mientras que en los 90 se iniciaron estudios relacionados con la desregulación de las instituciones financieras, el crecimiento en las transferencias electrónicas de información y de recursos y la globalización de las operaciones. Y bueno, en la actualidad, en el nuevo milenio, con el uso de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, pues las empresas comenzaron a generar valor a los inversionistas a través de los mercados financieros de manera virtual. Con la globalización del comercio se ha hecho necesario la convergencia de información financiera, creando las normas internacionales de información financiera como conocemos que son las NIF. Esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias por su atención.